Buenas tardes, compañeras y compañeros. Vamos a reanudar los trabajos de esta audiencia laboral del Tribunal Permanente de los Pueblos. Como ustedes saben, el día de antier y ayer se presentaron ante el Jurado Internacional una serie de casos de violaciones por parte del gobierno y del Estado mexicano a los derechos fundamentales de los trabajadores y de las trabajadoras. El día de ayer el jurado se reunió para deliberar sobre estos casos y el día de hoy va a presentar ante ustedes, ante los medios de comunicación, un veredicto preliminar. Quiero subrayar, veredicto preliminar, porque están trabajando los jueces para hacer la entrega formal del veredicto con todos los elementos que ellos recogieron del análisis de los distintos casos que se presentaron en esta audiencia laboral y están en este momento en condiciones de poder presentar ante ustedes un veredicto preliminar. Comento a los compañeros de los medios de comunicación que tendrán una versión electrónica de este veredicto preliminar. Bien, buenas tardes. Voy a empezar presentando un poco cómo es la estructura de este dictamen del tribunal y cómo vamos a organizar la presentación del mismo. Como pueden comprender, trabajamos con muchísimos datos que hemos recibido, algunos con más antelación, otros en las audiencias de estos 2 días. Por otra parte, trabajamos con distintas lenguas y es muy difícil digerir todo eso para hacer un texto terminado y perfectamente, digamos, acabado en todos sus puntos con este tiempo. Por tanto, lo que vamos a hacer es, en algunos casos, explicarles qué partes va a contener el texto definitivamente redactado, que hay que revisar desde distintos puntos de vista, y otros fragmentos que están elaborados los vamos a leer ante ustedes. Todos los dictámenes del Tribunal Permanente de los Pueblos empiezan con una introducción de carácter técnico en la que se describe cuál es el objeto de esa audiencia, quienes han formado parte del jurado en esa sesión concreta, qué procedimiento se ha seguido para trabajar, qué personas han comparecido ante el tribunal, qué casos se han presentado, qué documentación se ha suministrado al tribunal. Esta es una parte técnica que no vamos a leerles, pero que está siempre como primera parte de los dictámenes del Tribunal Permanente de los Pueblos. A continuación habrá un segundo apartado referido al contexto general de la violencia en México, que va a leer Gil Beringer después. El tercer punto va a ser un contexto histórico de la vulneración de los derechos de los trabajadores en México, que voy a leer yo mismo. A continuación, va a haber un apartado dedicado a las implicaciones de la inexistencia generalizada de un salario digno, que va a leer Graciela D'Aleo. Va a seguir un apartado sobre la situación actual de la vulneración de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en el que voy a intervenir yo de nuevo. Va a haber un penúltimo apartado sobre los derechos vulnerados, que va a leer Nora Cortiñas. Y finalmente se va a leer lo que es el contenido de la parte dispositiva del dictamen, que lo va a leer Alejandro Teitelbaum. Buenas tardes. The Permanent People's Tribunal has received a wealth of information during the hearings over the past week, which presents a picture of a society in a deep social crisis. We salute the sophistication of the research, the effectiveness of the individual and group presentations, and the courage and perseverance
of all those engaged in the process of resistance and the eventual creation of a new democratic order. El Tribunal Permanente de los Pueblos ha recibido una gran riqueza de información en la última semana. Durante estas audiencias, información que presenta la imagen de una sociedad que vive una crisis social muy profunda. Agradecemos la sofisticación de las investigaciones, la eficacia de las presentaciones individuales y colectivas, pero sobre todo el valor y la perseverancia de todos aquellos que están comprometidos en el proceso de resistencia y para la creación eventual de un nuevo orden democrático. To properly understand this material, it is necessary to see what is happening as systemic, interlinked phenomena, not simply the failure of reforms or the poor management of the Mexican state or the greed of some of those with power and wealth. To borrow loosely from a metaphor used by Karl Marx, we must come down from the heaven of neoliberal ideology and media triumphalism on behalf of NAFTA and the success of free trade to the reality on earth. Mexican society, like so many others around the globe, has been devastated in a pursuit of profits backed up by the propaganda and coercive force of the state. Para entender apropiadamente este material, es necesario considerar lo que sucede como una crisis de carácter sistémico de fenómenos vinculados entre sí. No se trata simplemente del fracaso de las reformas, o de un manejo no deficiente del Estado mexicano o de la avaricia de algunos pocos que detentan el poder y la riqueza en el país. Retomando una metáfora de Karl Marx, debemos aterrizar, debemos descender de la ideología neoliberal, del cielo de la ideología neoliberal y el triunfalismo mediático que defiende los supuestos éxitos de libre comercio a la realidad en la tierra, la de una sociedad mexicana que, como muchas otras alrededor del mundo, ha sido devastada en nombre de las ganancias, y esto solo ha sido posible por medios de propaganda y un Estado coercitivo. There has been a general plan developed at an international level to reduce the expenditure of the state on social welfare, to reduce the effectiveness of trade unions, to make work more flexible, actually insecure, and society more precarious for the mass of people. This neoliberal plan has been imposed undemocratically across the globe. Se ha establecido y se ha desarrollado un plan general en el plano internacional para reducir los gastos del Estado en bienestar social, para reducir la eficacia de los sindicatos, para convertir al trabajo, para volver al trabajo más flexible, le hace inseguro, y a la sociedad mucho más precaria para la mayoría de las personas. Este plan neoliberal ha sido impuesto de una manera no democrática en todo el planeta. In Mexico, the thinning of the state has been accompanied by an increase in the power and implementation of the coercive forces, the military and police. This is a necessary response to the imposition of the neoliberal plan. Thus, free market, strong state. For workers and peasants, the system now operating has been an unwelcome, undemocratic imposition which has destroyed lives, communities, trade unions, and civil society groups, as well as the economy. With impunity, it ignores the rights of the people in favor of the big enterprises, necessary, not simply poor choices by the government, although there have been many of those, as well as pervasive corruption. Necessary because for the big enterprises, foreign or domestic, private or public,
Profits come before people, and the people must be taught not to resist. En México, el adelgazamiento del Estado ha estado acompañado por un incremento en el poder y la implementación de las fuerzas coercitivas, militares y policíacas. Esta es una respuesta necesaria a la imposición del plan neoliberal. Así, a un mercado libre lo acompaña un Estado fuerte. Para los trabajadores y los campesinos, el sistema en vigencia ha sido una imposición no bienvenida, antidemocrática, que ha destruido vidas, comunidades, sindicatos, grupos sociales, lo mismo que a la economía. Con impunidad ignora los derechos de los pueblos en favor de las grandes empresas. Son respuestas necesarias, pero no simplemente malas elecciones hechas por los gobiernos, aunque ha habido muchos de ellos que se han involucrado en actos masivos de corrupción. Necesarios porque para las grandes empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, las ganancias van antes que las personas y los pueblos deben ser enseñados a no resistir. We have also been given evidence to support the old adage, all governments lie. The statistics by which the Mexican government seeks to show the success of its neoliberal program do not match the reality. While claiming growth and prosperity, especially as a result of joining NAFTA, the reality is that wages have collapsed, unemployment has risen, sovereignty over the food supply has been lost, maize is being imported, for example, and communities destroyed by forced evictions and migration. También hemos recibido evidencia que sustenta el viejo proverbio, todos los gobiernos mienten. Las estadísticas por las cuales el gobierno mexicano busca mostrar el éxito de su programa neoliberal no concuerdan con la realidad. Aunque afirman el crecimiento y prosperidad, especialmente como resultado de su afiliación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la realidad es que los salarios se han colapsado, el desempleo ha crecido, la soberanía sobre el abasto alimentario se ha perdido. Por ejemplo, ahora se importa maíz y las comunidades han sido destruidas por desalojos o por la migración. The media has been silent about most of the negative impacts of NAFTA. It is part of the system, and that system is destroying Mexico. Its shameful misreporting of the so-called war on drugs is one of the major crimes of the current century. Common sense would suggest that 50,000 people dead and some 250,000 people moved off their land and out of their communities in the past 6 years is not simply the result of the drug trade with its cartels. That a government spokesman has referred to much of this as collateral damage suggests a militaristic attitude which is consistent with a war against the people. The purpose of such a war, with the widespread government violence against the people, seems to be in order to gain legitimacy after what appears to have been a stolen election in 2006. Also, the purpose to intervene in and perhaps manage the drug trade of the cartels or organized crime, some of whom may be linked with state, corporate, or individual elite interests. Los medios de comunicación han guardado silencio acerca de casi todos los impactos negativos de los tratados de libre comercio. Es parte del sistema que está destruyendo a México y es vergonzoso y la vergonzosa manipulación de la llamada guerra contra las drogas
es uno de los más grandes crímenes del actual siglo. El sentido común sugeriría que 50.000 personas muertas y 250.000 personas desplazadas de sus tierras y de sus comunidades en los últimos 6 años no es simplemente el resultado del comercio de drogas realizado por los cárteles. El que un vocero de gobierno se refiera a muchos de estos resultados, a muchos de estas consecuencias como un daño colateral, sugiere una actitud militarista que es consistente con una guerra contra la población. El propósito de dicha guerra, con la violencia generalizada del gobierno contra la población, parece caminar paralela, o parece ir en el sentido de ganar legitimidad después de lo que parece haber sido el robo de la elección en 2006. También con el propósito de intervenir y tal vez administrar el comercio de drogas de los cárteles, del crimen organizado, algunos de los cuales pueden estar vinculados con intereses del Estado, de las corporaciones o de individuos en las élites de la sociedad. En el dictamen emitido en la Audiencia General Introductoria del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, celebrada hace unos días en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Tribunal ha formulado ya un marco general e integrado de los impactos de las políticas neoliberales, simbolizadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sobre los derechos de los mexicanos y las mexicanas. Para mayores detalles, el Tribunal se remite a dicho texto, por lo que no va a reproducir dicho análisis en los dictámenes relativos a las 7 audiencias temáticas que se han iniciado con esta audiencia sobre la violencia contra los trabajadores y las trabajadoras. La parte tercera del dictamen se refiere al contexto histórico de la vulneración de los derechos de los trabajadores. Con el enfoque puesto en el objeto específico de esta audiencia, el Tribunal, sobre la base de las informaciones, documentos y testimonios recibidos, considera que los siguientes elementos resumen las bases de lo que es un cuadro general de vulneración de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En la década de los 80 ya se percibe con claridad la desarticulación de la industria nacional y la privatización de sus sectores importantes. A la par que se desarrollan estos fenómenos, se produce un reacomodo de los grupos en el poder, que implica en cierta forma un desplazamiento de los espacios de poder. Este hecho es trascendente, puesto que por la estructura corporativa del Estado, la mayor parte de los sindicatos mexicanos tienen la función de controlar a la clase trabajadora, y a cambio de ello tienen poder político y económico tanto a nivel regional como nacional. Los sindicatos de control corporativo se ven afectados también por el reacomodo antes mencionado. Como parte del Partido Revolucionario Institucional, ven reducidos sus espacios en el aparato estatal y en el afán de reducir su poder e incidencia tanto en el partido como en las instituciones, se busca mermar su número de miembros. A la par, los grupos empresariales incubados en el periodo económico conocido como desarrollismo no desean lidiar con las dirigencias corporativas y buscan un interlocutor más cómodo y menos costoso. Es en ese tiempo cuando desde la Secretaría de Trabajo, Arsenio Faret Cubillas otorga registros sindicales a personas de su confianza y propicia la firma de contratos colectivos de trabajo, conocidos como contratos colectivos de protección patronal, que ponen en relación a las empresas multinacionales que llegan al país con los dueños de dichos registros, que representan auténticos sindicatos fantasma. Ante este hecho, los sindicatos corporativos muy pronto se adaptaron a la flexibilización y entraron a competir en el mercado de ese contratismo de protección. El 90% de los contratos colectivos de trabajo registrados en las juntas de conciliación y arbitraje son contratos de protección patronal, es decir, son una simulación, pues están firmados y administrados por un supuesto líder sindical al margen de los trabajadores, quienes la mayoría de las veces ignoran que cuentan con un contrato colectivo de trabajo y ni siquiera saben que están afiliados a un sindicato. Estos contratos de protección permiten una mayor flexibilidad laboral, pues solo firman las condiciones mínimas de la ley, que no necesariamente se cumplen en la práctica,
y aseguran un control absoluto de los trabajadores, lo que les proporciona a los patrones la garantía de una tranquilidad laboral a costa de la libertad sindical y la democracia. Los sindicatos corporativos y de protección patronal realizan la función de controlar a los trabajadores donde están establecidos, pero estos no abarcan toda la industria. De modo que el Estado se ha dado la tarea de atacar el sindicalismo independiente desde varios frentes. El más utilizado y el que mejores frutos rinde es el ataque por medio de las instituciones encargadas de la justicia laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las juntas local y federal de conciliación y arbitraje, cuyas prácticas se encaminan a negar la existencia de nuevas organizaciones independientes, a entorpecer la existencia de las ya establecidas y a actuar para desaparecer a las consolidadas, principalmente en sectores estratégicos de la economía nacional. A continuación, el texto detalla un poco más el funcionamiento de la Secretaría de Trabajo y de la Previsión Social y las juntas de conciliación y arbitraje, pero son datos que ustedes conocen mejor que nosotros y creo que podemos saltar esta parte para no alargar mucho la exposición. Con estas herramientas, el sistema de justicia desarticula organizaciones que, además de no estar inmersas en el sistema de control corporativo, implican un serio obstáculo para privatizar industrias estratégicas, como ocurre con el Sindicato Mexicano de Electricidad, o para desarticular el sistema educativo, como en el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que a la vez participa de una prolongada y cruenta lucha contra el cacicazgo de la actual líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sostenida con estos mecanismos legales y con la violencia. Además, una de las más viejas prácticas, de las más utilizadas para someter a los trabajadores, es el uso de bandas de personas dedicadas a atentar contra la integridad física de los trabajadores. Estas bandas de golpeadores operan cotidianamente en las juntas de conciliación, en contubernio con funcionarios, con abogados, con patrones, con otros sindicatos y con fuerzas de seguridad. El crecimiento de este tipo de contratos colectivos, ocurrido en esta década, facilitó la puesta en práctica de la flexibilización laboral. Además, como parte de la maniobra para consolidar la entrada al libre comercio, los ataques contra los sindicatos independientes no cesaron, y muchos de ellos se vieron afectados por la desaparición de miles de centros de trabajo. En los años 90, el libre comercio estaba consolidado en el mundo del trabajo. La precarización, el desempleo y las garantías de control de los trabajadores eran la oferta del gobierno para atraer la inversión extranjera. Para esta década, las empresas que llegan a México tienen en su poder gran parte de la industria nacional. De particular importancia es el modelo de la maquiladora, donde están las peores condiciones de trabajo, los peores salarios, la máxima tolerancia en cuanto a los riesgos ambientales y un cúmulo de facilidades por parte del Estado mexicano, que van desde beneficios fiscales hasta el apoyo de todas las instituciones para controlar a los trabajadores. La naturaleza misma del modelo económico llevó al país a una severa crisis que se ha extendido hasta nuestros días. Los efectos de casi 30 años de libre mercado, que no solo han tenido continuidad, sino que se han agravado durante los mandatos del Partido de Acción Nacional, han configurado un desolador panorama para los trabajadores y las trabajadoras. Desolador, sobre todo, porque los ataques de que son objeto vienen del Estado mexicano y se aplican de forma sistemática apoyados en la estructura corporativa creada hace casi 90 años. Continuamos ahora con las implicaciones de la inexistencia generalizada de un salario digno. Los trabajadores tienen derecho a vivir con dignidad. Como consecuencia necesaria, esto significa que tienen derecho a percibir un salario digno para que puedan vivir con esa dignidad. El artículo 123 de la Constitución mexicana, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los convenios de la OIT y la Declaración y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así lo afirman, ya sea expresa o implícitamente. Un salario digno tiene por objeto permitir a un trabajador vivir una vida digna, por lo que debe permitir el mantenimiento de una familia tipo compuesta por 4 personas. En el año 2011, de una fuerza de trabajo total de México de 46.800.000 personas, por lo menos 6.100.000 de trabajadores, el 13%, no ganan un salario digno.
A estos trabajadores se les pagaba, según se informa en la norma del salario mínimo, 2.300 pesos por mes. Sin embargo, la evidencia presentada indica que un solo trabajador que disponga de una única habitación tiene unos gastos mensuales que superan esa cantidad. Esta cifra no incluye otros ítems que se consideran necesarios para una existencia con dignidad, tales como gastos médicos, de ahorro para las necesidades de emergencia u otros propósitos especiales, la recreación o los gastos culturales. Para un trabajador que quiera vivir en una residencia con una pequeña cocina y un dormitorio, solamente el alquiler, 1.500 pesos, absorbería aproximadamente los 2/3 del salario mínimo. Está claro que si el trabajador tiene una familia que mantener, el salario estaría muy lejos de lo que se necesita para quedar libre de deudas. Si se incluyen los desempleados, cuya cifra puede llegar, según se ha alegado, hasta los 5 millones, entonces el número de trabajadores que no perciben un salario digno llega a 11.600.000. Otros 20,5 millones, el 44%, ganan entre 1 y 3 veces el salario mínimo. Debido a que muchos tendrían una familia que mantener, entonces el número de trabajadores que ganan menos que un salario digno aumentaría dramáticamente. Si tomamos datos de la FAO, con el salario mínimo solo se puede comprar el 20% de la canasta básica indispensable, con lo cual el 20,5 millones estarían ganando menos que un salario digno. Por lo tanto, se concluye que 31.600.000 trabajadores mexicanos entre empleados y desempleados no está ganando un salario digno. Para situar el colapso de los salarios en México en perspectiva, hay investigaciones que indican que el valor real del salario mínimo ha caído en picada. Utilizando como base 0 en 1940 y llegando a 113 en 1988, la cifra correspondiente al año 2006 es de menos 75. Otro estudio indica la pérdida de valor del salario mediante el uso de la medida universal de la canasta básica indispensable. En 1994, la mayor parte de los trabajadores de la economía formal podía comprar la mitad de la canasta básica indispensable, mientras que en el año 2009 se podía comprar solo una sexta parte. Contrariamente a la imagen ofrecida por los medios de comunicación afines al gobierno y al oligopolio de comunicación, el impacto de las políticas neoliberales y el Tratado de Libre Comercio ha supuesto un colapso general de los salarios de los trabajadores. Dada la consistencia de la tendencia a la baja, se percibe que ha habido una política deliberada de bajar los salarios para que el trabajador mexicano sea una mercancía de bajo coste, a disposición especialmente de las grandes empresas internacionales o domésticas. El Informe Mundial de la Organización Internacional del Trabajo sobre Salarios 2010-2011 muestra que la participación de los salarios de México en los ingresos totales para el periodo 2004-2007 es de un 30%, el más bajo de los países de la OCDE. En este contexto, con la creciente desigualdad en un país con el hombre más rico del planeta y 3 multimillonarios en la lista de Forbes, se explica que la política extrema de salarios del gobierno haya estado asociada con una represión policial y militar generalizada, unida a una política integral de la impunidad para los ataques a los sindicatos, individuos y grupos de la sociedad civil que resisten, para los migrantes y para los pueblos indígenas que poseen tierras de interés estratégico para la élite gobernante. También hay evidencia de actividad ampliamente desarrollada por los grupos paramilitares vinculados al gobierno, que también disfrutan de la impunidad. Y, como es lógico, estas políticas han destruido muchas comunidades. Esto se ha convertido en una tormenta perfecta, desatando una ola de patologías sociales, tales como las que hemos visto evidenciadas, sobre todo en Chihuahua, donde todas estas políticas del gobierno están interconectadas y se aplican de manera metódica e intensa. El siguiente apartado se refiere a la situación actual de la vulneración de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Después de oír a distintas organizaciones de trabajadores, verificamos que la ofensiva neoliberal del Estado mexicano se manifiesta de dos formas distintas pero complementarias entre sí. Una en el plano formal y otra en el plano material. Ambas formas derivan del sistema capitalista y son profundizadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros tratados de libre comercio.
En el plano formal se manifiesta por medio de los intentos de legalización del proyecto neoliberal, que se concreta principalmente en distintas propuestas, algunas recientes, de reforma de la Constitución Política de México y de la Ley Federal del Trabajo. Estas reformas supondrían una regresión éticamente inaceptable de los derechos sociales. En el plano material se manifiesta por medio de las sistemáticas violaciones directas e indirectas de los derechos humanos de los trabajadores. Violaciones directas son aquellas en las que el Estado mexicano actúa deliberadamente, por acción, por omisión o por negligencia, de manera contraria a la Constitución y a la ley. Por ejemplo, el uso de la fuerza policial contra los trabajadores en el caso de los trabajadores de los call centers de Atento, sección 187 de la STRM. La tramitación de la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro. La adopción del decreto aprobado el 27 de octubre de 2011 por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en la que se imponen nuevos requisitos que obstaculizan el ejercicio de derechos básicos como el de huelga, contratación colectiva o asociación, o la vulneración constante de los tratados internacionales. A su vez, las violaciones indirectas se producen cuando la actuación del Estado mexicano oculta o permite que se oculte la ilegalidad de la situación de precarización del trabajo, dándole apariencia de legalidad, tal como lo ejemplifican, entre otros, los casos de los telefonistas de Fixa, sección 188 del STRM, en el que la actuación judicial no incluye una motivación jurídica clara para rechazar la petición del sindicato, los contratos colectivos de protección patronal mencionados anteriormente y mencionados aquí en numerosos casos, la exigencia de requisitos adicionales a lo que establece la ley para el registro de sindicatos por parte de las juntas de conciliación y arbitraje, o la ocultación de auténticas relaciones laborales bajo la forma de contratos por honorarios, tal como plantearon las trabajadoras de abono. A continuación, les resumo lo que vendrá a continuación en el documento definitivo. Va a ser un resumen de los principales hechos que se han presentado en todos los casos, poniéndolos en relación con las vulneraciones de derechos concretos. Y en esta parte se va a hablar de derechos como son el derecho al trabajo, el derecho de sindicación, el derecho de negociación colectiva, el derecho a la prestación de pensiones, el derecho de petición ante las autoridades administrativas, las normas que se refieren a la duración de la jornada máxima, los temas de seguridad y higiene en el trabajo, conectados con el tema de los accidentes laborales y las responsabilidades que ellos comportan, el tema de la de la limitada cobertura de la seguridad social, el tema de la existencia de relaciones laborales camufladas bajo otras figuras jurídicas, el tema de los derechos específicos de las mujeres en relación con la protección de la maternidad y con la igualdad de remuneración, el tema de la subcontratación con objeto de eludir por parte de la empresa las responsabilidades en materia laboral que se descarguen íntegramente en el subcontratista, el tema de la libertad de creencia y culto asociada, como se ha visto en algunos de los casos, a algunos aspectos laborales, el tema del acceso a la justicia, el tema de la motivación de las decisiones judiciales y, por último, la cuestión de la impunidad de los funcionarios, empresarios y otras personas que participan en estas vulneraciones. A continuación, el siguiente apartado se refiere a los derechos vulnerados. En México, a la vista de la información recibida por el tribunal, se ha acreditado la violación, en primer lugar, del artículo 123 de la Constitución de México y de numerosas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. En segundo lugar, de las principales convenciones internacionales del trabajo, entre otras, libertad sindical, convenio 87, derecho de sindicación y de negociación colectiva, convenio 88, 98, perdón. Me olvidé poner los anteojos. Igualdad de remuneración de hombres y mujeres, convenio 100, no discriminación, convenio 111, edad mínima referido a la abolición del trabajo infantil, convenio 138,
Trabajo forzoso, convenios 29 y 105. Salario mínimo, convenio 131. Trabajo de mujeres, convenios 45, 89 y 103. Jornada máxima de trabajo, convenios 1, 30, 43, 47 de 1935 sobre las 40 horas, 49, 53 y recomendación 116 de 1962 sobre la reducción de la duración del trabajo. Seguridad e higiene en el trabajo, convenios con disposiciones generales números 31, 97, 155 y 161, y varios convenios y recomendaciones sobre riesgos específicos por ramas de actividad. Sobre la representación de los trabajadores, convenio 135. Sobre la protección de la maternidad, convenio 183. Sobre la seguridad y la salud en la agricultura, convenio 184. Tiempo libre, recomendación 21 de 1924 sobre la utilización del tiempo libre de los trabajadores. Seguridad social, convenios con normas generales 102, 118 y 157, y numerosos convenios con normas específicas, y también los convenios y recomendaciones relativos al derecho al trabajo, convenio 122 de 1964 sobre política del empleo y 158 de 1982 sobre terminación de la relación de trabajo, y recomendaciones 122 sobre política de empleo y 169 de 1984 con disposiciones complementarias sobre el mismo tema. Se ha incluido en la enumeración precedente la recomendación 21 sobre el tiempo libre y la 116 sobre la reducción del tiempo de trabajo sin reducción del salario, porque son de rigorosa actualidad. En 1987, el Consejo de Administración de la OIT incluyó a la recomendación 116 en su clasificación de los instrumentos que convenía promover con carácter prioritario. El Estado mexicano tampoco cumple con las recomendaciones de los comités de la OIT. Y por cierto, en México se violan también las principales normas internacionales y del sistema interamericano en materia de derechos humanos. Hemos constatado que para el Estado de México, por encima de la legislación nacional y el derecho internacional, el Tratado de Libre Comercio se ha convertido en una norma suprema que rige actualmente sus políticas económicas y sociales. Escuchado las presentaciones generales y las declaraciones de las personas que han aportado sus testimonios ante esta audiencia, el Tribunal Permanente de los Pueblos reconoce el carácter pionero y ejemplar del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que empieza por afirmar que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Reconoce asimismo el valor de la Ley Federal del Trabajo de 1970, cuyo contenido garantiza un conjunto de derechos a los trabajadores y a las trabajadoras que deben ser respetados en todo caso. En particular, destaca su artículo 3, que dice: el trabajo es un derecho y un deber sociales,
no es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. El tribunal condena: 1. Al Estado mexicano en sus 3 niveles de organización política, federal, estatal y local, y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y en particular a quienes han ocupado la presidencia y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en los últimos 30 años, por haber diseñado y aplicado el modelo de relaciones laborales que se ha descrito. 2. Al Estado mexicano por el empleo sistemático de políticas represivas que afectan a los trabajadores y a la población toda, que se reflejan en las prácticas, entre otras, de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, feminicidio y la criminalización de la protesta social. 3. A quienes, careciendo de una representatividad acreditada por procedimientos democráticos, se lucran personalmente mediante la representación simulada de los trabajadores o mediante su condición de dirigentes perpetuos de los sindicatos corporativos y contribuyen de manera necesaria a la violación de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 4. A las empresas responsables de las vulneraciones de los derechos, tal como se prueba en los hechos denunciados. Acá vamos a agregar en la redacción final la lista de las empresas implicadas. 5. A las empresas nacionales y transnacionales que basan en la sobreexplotación extrema de los trabajadores de México, como sucede en tantos otros países, el aumento de sus beneficios hasta niveles moralmente repugnantes. Y aquí, como conclusión, están las recomendaciones. 1. El Estado de México que garantice la existencia de sindicatos independientes. 2. Que garantice procesos de elecciones sindicales libres como base indispensable para asegurar la representatividad de las organizaciones sindicales. 3. Que se reforme de forma profunda las actuales juntas de conciliación y arbitraje para que cumplan la real función de solución de controversias laborales con independencia de las partes. 4. Que se reforme el marco regulador de los contratos colectivos de trabajo de manera que se asegure una real negociación colectiva de acuerdo con parámetros reconocidos internacionalmente. 5. Que se garantice el derecho de los trabajadores a disponer una copia de su contrato de trabajo. 6. Que el trabajo por cuenta propia como una relación laboral y no se someta a otras modalidades contractuales que encubren la relación laboral. 7. Que se haga efectivo el sistema de inspección laboral previsto en la Ley Federal del Trabajo. Finalmente, el tribunal pide a los trabajadores y a las trabajadoras y a sus organizaciones representativas que continúen con el seguimiento de los casos presentados y que documenten nuevos casos, y que permitan al tribunal seguir profundizando en el análisis del caso México con vistas a la confluencia de todo ello en la audiencia final del capítulo México prevista para el 2014. México, 2 de junio del 2012. Los trabajos de la audiencia van a continuar con la coordinación de las organizaciones sindicales que nos hemos reunido en una mesa de trabajo para documentar nuestros casos, y por el día de hoy, con esta sesión, cerramos pues esta audiencia. Les agradecemos a todos su presencia y que viva la lucha de los trabajadores.